Bueno, compañeros, hoy tenemos acá un motor, bueno, el estator de un compresor de aire. Este compresor es de 2 caballos de potencia y maneja una presión de 115 de PSI. Vamos a identificar hoy las conexiones o el cableado de este motor, el motor monofásico a 110. Aquí podemos observar 4 cables. Pero realmente hay 4 cables, pero realmente es como si hubieran 3 cables. Tenemos uno verde, 2 cables amarillos y uno blanco. Aquí porque tenemos el estator ya desarmado, digámoslo así, desmontado del motor. Entonces nos damos cuenta que hay 2 cables del mismo color, amarillo. Si nos fijamos acá en el embobinado, nos damos cuenta que estos 2 cables amarillos se unen acá en esta parte. El verde va por este lado también, independiente, y aquí va el blanco. O sea, los 2 cables comunes que hay, o es el mismo cable, digámoslo así, son estos de color amarillo. En caso tal de que no tengamos el estator desmontado del motor, sino que esté todo armado, nos podemos dar cuenta con un multímetro. Hacemos las mediciones, vamos a verlo y ahí nos damos cuenta cómo identificamos cuáles 2 son el mismo cable. En caso tal de que tengamos otros cables de otros colores y eso. Vamos a ponerlo en continuidad. Cuando ponemos las puntas del tester, las unimos, nos da una medida de resistencia muy bajita, 0.5, 0.4. Entonces hagamos de cuenta que como si fueran otros colores o todos los cables fueran iguales. Vamos a comparar entre los cables las mediciones. 4.3, 3.4, 4.3. Bueno, aquí vamos a fijarnos en algo. Aquí nos da el mismo valor, 4.3, 4.3 ohmios. Vamos a medir entre estos 2 cables. Nos da una resistencia muy bajita, como si tuviéramos las puntas del tester unidas. Entonces, así nos damos cuenta que estos 2 son el mismo cable realmente. Por acá tengo un diagrama. Entonces realmente aquí hay 4 cables, pero digamos que tenemos 3. Uno verde, uno amarillo y uno blanco. En este motor tenemos 2 embobinados. Uno de arranque y uno de marcha o trabajo. El embobinado de arranque siempre es un hilo, un calibre más delgado y tiene más vueltas que el bobinado de marcha. Entonces, por lo tanto, nos va a dar una resistencia mayor o más alta que el bobinado de marcha. Entonces, esa es una de las formas en que identificamos el embobinado de arranque. Entonces, aquí podemos ver, tenemos 1, 2, 3 puntos. Digamos, esos son los 3 cables que tenemos acá. Entonces vamos a identificarlos. Si nos damos cuenta aquí, en esta parte hay 2 extremos de la bobina que se unen. Ese es el punto común. Entonces lo ideal es identificar primero cuál es el punto común en el estator. Y luego identificamos cuál es la bobina de arranque o de marcha. Vamos a dejarlo por acá y vamos a hacer las mediciones. Vamos a ponerlo en continuidad, nos dé el sonido. En continuidad la medida es más que todo números enteros. Si lo ponemos acá en resistencia, la medida es más precisa. Siempre trabajamos con números enteros y decimales. Entonces
Eso es para medidas precisas. Vamos a ponerlo aquí para identificar los cables y nos da el valor de resistencia. Como tenemos 3 cables acá, entonces vamos a identificarlos de esta manera: 1, 2 y 3. Como vemos los colores claramente, pues vamos a tomar las medidas respecto a los colores. En caso tal de que tuviéramos todos los colores iguales, podemos hacer de esta manera: con cinta de enmascarar los marcamos, le ponemos un número, 1, 2 y 3, y tomamos las medidas con los números. Pero vamos a hacerlo con los colores acá, como lo tenemos más claro. Tenemos la punta de prueba acá, en el verde. Vamos a tomar la medida entre el verde y el amarillo. Nos da 4 ohmios. Vamos a anotarlo por acá. Vamos a tomarla ahora entre el verde y el blanco. Nos da 3 ohmios. Ahora vamos a tomarla entre el amarillo y el blanco. Nos da 1 ohmio. Estas fueron las medidas que nos dio la medición que hicimos. Entre verde y amarillo nos da 4 ohmios. ¿Qué sacamos de acá? ¿Qué deducción hacemos? Como tenemos 2 embobinados, si medimos entre estos dos extremos, los embobinados quedarían en serie. Por lo tanto, la resistencia de este embobinado más esta se suman. Y ese es el valor más alto que nos da, 4 ohmios. Entre este y este tenemos 4 ohmios. Quiere decir que el verde es un extremo del embobinado de arranque. Y el amarillo es el otro extremo del embobinado de marcha. Entonces, el blanco es el punto común, donde se unen los otros 2 extremos de los embobinados. El verde y el blanco nos da 3 ohmios. Quiere decir que, como el blanco es el punto común, medimos acá el verde y es la resistencia más alta, el verde es el otro extremo del embobinado de arranque. Y el amarillo y el blanco nos da 1 ohmio, la resistencia más bajita. Quiere decir que es este extremo, el otro extremo del embobinado de marcha. Entonces, de esta manera identificamos ya los colores. Vamos a ponerle los colores a este diagrama. Este sería el cable blanco. Este sería el cable amarillo. Y este sería el cable verde. ¿Cómo va conectado él? Bueno, donde está el punto común de los 2 embobinados, donde se unen, en esta parte va la alimentación, va la fase o línea le llaman. Y el cable amarillo, acá iría el neutro. Pero entre estos dos, aquí va un capacitor, que ese es el capacitor que nos ayuda a arrancar el motor. Este capacitor en estos compresores es de 60 microfaradios. Vamos a hacer el dibujo del conector. Esta medición es en caso tal de que no tengamos este conector y tenemos los 4 cables sueltos y no sabemos cuál es cuál.
Ese sería el seguro. Entonces, viéndolo de esta forma, el cable blanco, que es este, sería la fase. El cable amarillo, de acá, que es este mismo de acá, y este de acá arriba, sería el neutro. Y acá abajo el verde es el extremo de la bobina de arranque. Aquí iría el capacitor. En conjunto acá con esta línea amarilla. O sea, como lleva 4 cables, esta es la misma línea, el capacitor se pone aquí entre estas dos. Entonces aquí tenemos neutro, fase, y entre estas dos iría el capacitor. De esta forma identificamos los cables o embobinados en un motor monofásico de un compresor.